Acabamos de ver el candelabro, es una locura. Según lo que nos dijeron, tiene aproximadamente 2500 años de antigüedad. Lo más loco es justamente cómo, a pesar de que esta es una zona muy ventosa, no se ha borrado desde hace tanto tiempo. Y pues el gran misterio de quién lo hizo y para qué es una respuesta que todavía no hay. Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en Paracas, Perú, y vamos a estar visitando un lugar muy misterioso de esta región, que es el geoglifo del candelabro de Paracas. Pero para entender mucho mejor sobre este lugar, sobre este misterio, vamos a estar aprendiendo y vamos a estar hablando sobre la cultura Paracas, sobre la geografía de este lugar y sobre muchas historias que rondan en torno a este lugar tan extraño. Bueno, y antes de visitar el candelabro, vamos a hablar un poquito de dónde nos encontramos. Esta es la península de Paracas, que se encuentra a unos 250 kilómetros al sur de Lima y a unos 18 kilómetros de la ciudad de Pisco. El nombre Paracas viene del quechua y su etimología se divide en para, que significa lluvia, y aco, que significa arena. La razón de esto es porque este territorio suele tener muchas tormentas de arena. De hecho, se le asocia con uno de los fenómenos más extraordinarios en la región, que son como unos torbellinos que pueden llegar a tener hasta 90 kilómetros por hora de arena, y por eso mismo decidieron bautizar a la cultura que habitó aquí como Paracas. Ahora bien, más sobre la cultura específicamente ancestral que habitó este sitio. Como sabemos, bueno, eran los Paracas, pero la primera excavación que se realizó en este lugar fue en 1925 por el arqueólogo Julio César Tello, que es el padre de la antropología o la arqueología peruana, mejor dicho. Y pues es muy interesante porque también fue el primer arqueólogo indígena de las Américas. Y en esa primera excavación lo que él encontró fue unas tumbas, literalmente. Se encontraron muchas tumbas a lo largo de toda esta región que por su forma, en la forma en la que estaban construidas, parecían cavernas. Entonces esta primera etapa del pueblo, esta cultura, le llama la etapa de Paracas Cavernas, ¿no? Por este primer tipo de tumbas que se encontraron donde había instrumentos, había telas, había alimentos, había muchas cosas que se enterraban junto con los difuntos y que empezaron a hablar de una cultura bastante sofisticada y bastante interesante en cuanto a su cosmovisión, a lo que se podía entender. También decían que al haber tantos instrumentos en los entierros, era una cultura muy alegre y eran personas al parecer muy alegres y también, como podemos saber, muy conectadas con el mar, muy conectadas con el viento, muy conectadas con toda esta zona que es muy desértica y que por lo tanto ellos tenían que tener un muy buen manejo del agua y de las tierras para justamente poder subsistir. Unos años más tarde, en 1927, el mismo arqueólogo encuentra otra serie distinta de entierros y de tumbas que ya eran más consistentes, como con estructuras subterráneas mucho más complejas que parecían como ciudades de los muertos, necrópolis. Esta segunda etapa se le llamó como, acá vino a saludarnos una gaviota, se llamaba Paracas Necrópolis, ¿no? Y entonces se encontraron alrededor de más de 400 tumbas que tenían unas características muy distintas y había ya cosas mucho más sofisticadas, y ahí salen los llamados mantos Paracas, que eran una especie de mortajas, pero eran muy finas y unos tejidos y una obra textil de lo más impresionante que existe en la historia de la humanidad, literalmente. Pero entonces eventualmente lo que se dan cuenta es que esta segunda parte, ¿no? Esta segunda etapa, lo que se dan cuenta es que, bueno, por mucho tiempo se cree que es Paracas, parte de la cultura Paracas, pero luego se dan cuenta que es parte realmente de una cultura distinta, es la cultura Topará, y ahí es donde, bueno, siguen las investigaciones y eventualmente muchos años después se dan cuenta que pertenece a otro grupo cultural diferente, pero que habitó esta misma zona. Pero la cosa se sigue poniendo súper interesante en esta primera parte de contexto, porque luego encontraron otra zona con otras tumbas, otro cementerio gigante, y lo que encontraron ahí fue muchos cuerpos que evidenciaban una especie de cirugías en el cráneo. Así es. Este tercer entierro que encontró el arqueólogo fue en la zona de Arena Blanca. Este fue nombrado como cabeza larga, por eso mismo que encontraron unos entierros con unas cabezas alargadas. Lo que descubrieron de esto es que ellos mismos deformaban el cráneo de las personas que iban naciendo, pues
Hay muchas hipótesis, se dice que era para diferenciarse de otras etnias, también decían que era para asemejarse a algún elemento de la naturaleza, pero todavía hay muchas preguntas y todavía queda como un gran misterio para la humanidad el saber por qué deformaban sus cráneos de esta manera. Totalmente, incluso ahí me recuerda a lo que vimos hace un tiempo también cuando estábamos en Guatemala, que los mayas también hacían exactamente lo mismo, sí, con unas razones un poco espirituales y de cosmovisión que se supone que permitían un mejor desarrollo del cerebro, incluso por el crecimiento. Que esto permitía que el cerebro pudiera crecer mucho más, lo cual generaba mayores conexiones neuronales y pues yo asumo que es como mayor inteligencia, mayor conexión. Como ustedes se pueden dar cuenta, esta cultura está rodeada de muchos misterios. Nos alegra mucho que ustedes nos puedan acompañar a conocer uno de ellos, se trata del candelabro, pero la única manera de llegar a él es a través del mar. Entonces nos vamos a embarcar en una lanchita, vamos a ir a visitarlo, ustedes nos van a acompañar y asimismo vamos a ir a conocer también la isla Ballestas. Acabamos de ver el candelabro, es una locura. Según lo que nos dijeron, tiene aproximadamente 2500 años de antigüedad. Mide 183 metros de alto, 60 de largo y al menos 2 metros de profundidad. Y lo más loco es justamente cómo, a pesar de que esta zona muy ventosa, pues estamos en el mar, no se ha borrado desde hace tanto tiempo, y pues el gran misterio de cómo se ha preservado y sobre todo quién lo hizo y para qué, que es una respuesta que todavía no hay. Bueno, ya terminamos ese hermoso recorrido por el mar para visitar el candelabro y ya estamos en otro lugar. En este momento nos encontramos en lo que es la Reserva Natural de Paracas. Es un lugar bastante lindo, lleno de playas, lleno de mar y pues, todo este desierto que está detrás de nosotros. Ahora sigamos hablando un poquito sobre qué es lo que se sabe de ese candelabro tan extraño. Bueno, para empezar se sabe que se hicieron algunas investigaciones en los años 50 para tratar de determinar el origen, cómo fue hecho y en qué momento fue hecho. Esas investigaciones fueron realizadas por la antropóloga y arqueóloga alemana Maria Reiche, que ella estaba realizando muchas investigaciones en la zona para entender qué eran las líneas de Nazca. Recordemos que ya estamos bastante cerca de las líneas de Nazca. Entonces acá en esas investigaciones ella se encontró con el geoglifo que hoy fuimos a visitar. De las cosas que se puede responder es por qué se ha preservado durante tanto tiempo a pesar de que está en una zona llena de viento. Lo que se dieron cuenta es que la dirección en la que se encuentra el geoglifo, por estar frente al mar, lo que ha pasado es que la brisa marina y el agua y la sal lo que han generado es como una corteza, una especie de capa que se ha cristalizado y que mantiene la figura en esa forma. La verdad pues es bastante impresionante verlo porque sí es cierto que desde el mar se ve muy claramente, incluso en el regreso estábamos bastante lejos y se podía distinguir que lo que también se explicaba era que tenía alguna finalidad para comunicarse con personas que venían del mar, y me parece que es bastante claro porque sí se podía apreciar el geoglifo, a pesar de que, bueno, incluso hoy, eso es un poquito lamentable, hay que mencionarlo, ha habido situaciones donde llegan personas con motos o a pie, cuatrimotos, y pasan por encima del geoglifo y una parte que se ha borrado, lastimosamente. Pero bueno, sabiendo eso, esas fueron lo que las investigaciones encontraron, pero de resto no hay mucho más. Pero lo que sí hay es una serie de hipótesis, una cada vez más loca que la otra, sobre para qué era, por qué se creó y quién lo creó, ¿no? Que como decimos, no hay una respuesta definitiva hasta este momento. La primera hipótesis que existe en torno al candelabro es que fue hecho por piratas, precisamente como Juan lo menciona.
es muy claramente visto desde el mar, desde la tierra no se ve tan claramente. Entonces pues se dice que se creó justamente apuntando de pronto a un tesoro perdido, un tesoro que estaban buscando los piratas que atravesaban el mar. Entonces pues esta es una de las primeras hipótesis de las que se habla. Sí, esa la han desacreditado bastante porque pues no hay como muchos registros de que los piratas hicieran geoglifos y que hicieran algo tan avanzado y tan complejo en ese sentido, como que algo que quizás tendría más relación con lo de Nazca, aparte, ¿no? porque la forma debería haber sido una flecha entonces en ese Sí, sentido. algo, sí, como que hay muchas cosas que dicen no cuadra con que haya sido piratas. La segunda hipótesis, que a mí en lo personal tampoco me cuadra demasiado, es que dicen que fue el general José de San Martín, el argentino que libertó la parte sur de nuestro continente y que pues él desembarcó acá cuando estaban en todo el medio de las guerras de independencia, y dicen que pues fueron sus tropas las que crearon el geoglifo. También dicen que era como una simbología masónica, pero pues bueno, cada quien, ¿no? Otra de las hipótesis apunta a la Isla Blanca. Se habla de que tiene que ver con rituales de sacrificio que se realizaban en esta isla, precisamente porque el geoglifo está apuntando a la Isla Blanca. Posteriormente se encontraron también algunas tumbas en esta otra isla, entonces pues tiene algo de sentido. Podría ser, sí. La siguiente hipótesis es que literalmente es una línea de Nazca más, que está un poco distanciada de las demás y que sirve como un punto de guía desde el mar para avisar dónde se encuentran las líneas de Nazca. Esto es interesante porque pues claramente sabemos que es la misma región, entonces obviamente hay alguna correlación probablemente, pero lo que es interesante es que si dicen, y si realmente es cierto que esto data de hace 2500 años, en ese momento los Nazca todavía no existían, sino que eran los Paracas, ¿no? Recordemos que los Paracas son los antecesores de los Nazca y se dice que son básicamente sus herederos en muchos sentidos culturales. Pasando a la siguiente hipótesis, de alguna forma que es como una misma, realmente puede haber sido hecha por los Paracas como un antecesor o como algo previo a las líneas de Nazca como tal por la cultura Nazca. Otra de las hipótesis habla que este geoglifo trata de replicar la constelación de la Cruz del Sur, que ayuda a los navegantes a ubicarse cuando están en el pleno mar. Otra hipótesis más, que para esta hay que leerla porque es bien interesante, hace referencia a una leyenda que ha sido recopilada por Taylor Hansen en el libro El Camino por América. Dice así: un hombre de gran estatura, con barba y larga melena, llega desde el oeste, tal vez huaquea desde la Polinesia. Se hace famoso y notable por explicar de manera concisa extraordinarias historias de países lejanos que visita. A lo largo del tiempo se le conoció como Viracocha. Era un hombre que promulgaba el amor y el bien y curaba a los enfermos. Continuó con sus asombrosos relatos, entre ellos la historia de un hombre odiado y perseguido por sus enemigos, siendo crucificado junto a dos compañeros en una colina. Los hombres crucificados llegaron al lugar, pero cuando estaban agonizando apareció Viracocha. Señaló la horrible injusticia. Sus seguidores subieron a la colina y cavaron configurando un candelabro. No sé qué significa eso, no sé cómo interpretarlo, pero me parece bastante interesante esa relación con Viracocha, el mar y el candelabro. Y la última hipótesis, que se dice también muy conectada con el agua y la navegación, es que es el punto donde se marca el límite de donde son las aguas navegables, ¿no? Que después de ese punto es un poco más peligroso y que justamente coincide también con la navegabilidad del mar en ese punto. Pero bueno, yo creo que en este punto es como interesante, no sé, obviamente no tenemos ninguna respuesta y probablemente nunca haya una respuesta sobre quién las hizo ni para qué, pero no sé, ¿cuál es la que más te resuena a ti en lo personal, Angie? Pues a mí me parece que tiene mucho sentido pensar, pues esta cultura pues era muy avanzada. Para mí tiene mucho sentido pensar que ellos se estaban tratando de comunicar de pronto con el cielo o estaban tratando de dejar algún mensaje en la tierra. Me parece que tiene algún sentido también como conectándolo con la tierra, tipo si estaban tratando de replicar alguna planta o alguna forma de la naturaleza, tendría mucho sentido para mí. Y para mí completamente la hipótesis de que son claramente los antecesores de las líneas de Nazca, que tiene alguna relación con las líneas de Nazca, me parece que tiene más sentido. ¿Tú qué opinas? Sí, yo en lo personal pienso algo muy similar. Yo creo que evidentemente era para alguien que estaba viniendo desde el mar, ¿no? Estamos hablando de que entonces probablemente había embarcaciones en ese punto, y a mí solamente como desde la lógica de si la fecha a la que la datan es correcta, hace 2500 años, pues coincide con la temporalidad de los Paracas, entonces probablemente se le pueda atribuir a ellos. Pero lo que me llama la atención es justamente qué tanto se podía navegar y desde dónde navegaban y hasta dónde navegaban.
Y bueno, hasta acá estaría llegando este video. La verdad es un misterio que no se puede resolver, pero las ideas son fascinantes. En lo personal me voy muy enamorado de este lugar y muy asombrado de toda la belleza que hay en América Latina. Siempre me siento orgulloso de ser latinoamericano y lugares como esto me despiertan un montón ese amor. No sé a ti cómo te vas, Angie. Por mi lado, yo creo que hay que empezar a honrar y apreciar más las culturas ancestrales de nuestro territorio, porque siento que siempre se habla tipo de las momias egipcias, pero poco se sabe de las cosas maravillosas que hacían acá. Siento que hay mucho que aprender, hay mucho que apreciar y mucho orgullo en realidad. Y bueno, les agradecemos mucho por acompañarnos, esperamos que les haya gustado el video. Déjenos en los comentarios qué creen que es todo este lugar, qué creen que es el Candelabro. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Chao!